Paz a vosotros, amados hermanos, en este hermoso día. Dios les bendiga. Los saluda su hermana en Cristo, Marlene Berenice Rodríguez, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes. Continuamos con nuestro estudio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Y como subtema estamos viendo la entrada dramática del Hijo del Hombre a Jerusalén, su afirmación y su conflicto. Y el tema de este día es similar, es entrada triunfal, Jesús afirma ser rey. Ese es nuestro estudio de este día, que nos llevará a tomar la atención en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. Pero antes de darle lectura, quiero hacer una pequeña oración. Padre bendito, que tú moras en la altura de los cielos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque nos regala un día más. Padre Santo, en esta mañana queremos escuchar tu palabra, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que está escuchando, Señor, esta palabra, Padre bendito. Bendice, Padre Santo, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú, Señor, cuidando mis labios, Padre mío, que tu palabra, Señor, sea expuesta, Padre Santo, de la manera que tú quieres que sea, Padre bendito. Señor, en esta mañana, Señor, también te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se dirigen a sus trabajos, Padre bendito, que se dirigen a la escuela o están en su hogar, Padre bendito. Padre mío, te pedimos, Señor, que tú les cuides, Señor, que tú les bendigas, que seas tú con cada uno de ellos, Señor, bendiciendo sus trabajos, bendiciendo sus vidas, su economía, Padre Santo, bendiciendo su familia. Si a alguno le faltare salud, Padre Santo, que sea usted, Padre bendito, cuidando su salud de mi hermano, de mi hermana, Padre bendito. Bendice, Señor, a los que están enfermos, a los que están en la calle, a las viudas, a todas las personas, Padre Santo. Hoy escuchamos tu bendita palabra, Padre bendito, y queremos ponerla en práctica, Padre bendito. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, aunque en esos momentos, Señor, parecía tan lejano, Padre mío, hemos estado viviendo en tu gracia, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, que murió en una cruz, Señor, por causa de nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a esto nos haces llamar hijos tuyos, Padre mío, porque podemos tener esa entrada, Padre bendito. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, poder elevar oración, poder comunicarnos contigo, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu palabra, y todo esto lo depositamos en las benditas manos de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, mis amados hermanos, vamos a darle lectura al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 28, dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo
echados sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hermanos, en este estudio que hoy tenemos, vamos a ver 4 puntos. El primer punto es que había una necesidad de ir a Jerusalén para sufrir y morir. El Señor Jesús ya sabía de antemano lo que habría de pasar. Ustedes, hermanos, ¿qué harían cuando les dijeran que les queda la última semana de vida, que es necesario morir para que sean salvos las personas, ¿verdad? En este caso, Él, por toda la humanidad, por cada uno de nosotros, Él sufrió en esa cruz y murió. Habían una necesidad de ir allá. ¿Por qué? Porque Él sería el rescate para cada uno de nosotros. Jesús alcanzaría el clímax de su propósito. Jesús, en este pasaje, se llegaría a cumplir su entrada triunfal a Jerusalén. Vemos cómo en el desarrollo de la historia, Él iba adelante y Él iba conduciendo su entrada. Él envió a sus discípulos, a 2 discípulos, para que trajesen un pollino, para que trajesen el asno que debía Él montar para entrar a Jerusalén. Aquí vemos cómo estos 2 discípulos obedientes fueron, y en ellos yo me imagino que no había duda de lo que les estaba diciendo el Señor. Ellos estaban seguros de lo que Él estaba haciendo era algo firme y concreto, puesto que las señales que Él les dijo y hallaron, entraron y hallaron el pollino. Lo encontraron atado y posteriormente salen sus dueños y le preguntan: ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo están desatando? Y ellos le contestaron como el Señor les había indicado: porque el Señor lo necesita. Algo tan impactante, porque se llevó a cabo la palabra de Dios, se llevó a cabo lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Sin duda alguna, no había de qué dudar de todo lo que estaba llevando a cabo el Señor Jesús. Lo trajeron a Jesús y ellos obedecieron y le echaron sus mantos sobre el pollino para subir a Jesús. Le hicieron una montadura. Una vez que hicieron su montadura, subieron al Señor Jesús y dice que empezó a caminar, puesto que no estaba lejos, estaba como a 1000 metros, dice, de Jericó a Jerusalén. Ellos ya estaban en camino. Cuando estaban en la cima, se puede decir, es un monte, dice Monte de los Olivos, es una cima, es como un cerro donde ellos estaban. Entonces, dice, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y aquí vemos
que en el punto número 3, que es el que vamos a ver, el pueblo lo proclamaba rey. Jesús tenía la necesidad de ir a Jerusalén. El punto número 2, Jesús afirmó deliberadamente ser rey. Ahora el pueblo lo proclamaba rey, ¿verdad? Puesto que vemos cómo en el versículo 36 y 30 al 38, ellos tendían sus mantos para que el Señor pasara. Pero gozándose ellos comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Vemos cómo todos estaban gozosos de todo lo que estaba ocurriendo, puesto que el Señor había puesto, no había dejado duda de lo que Él representaba, rey, un rey, porque Él había mostrado milagros, incluso había resucitado a Lázaro. Él lo proclamaban rey porque es un rey. Pero en ese momento las personas no sabían todo el contexto como ahorita nosotros lo sabemos. En ese momento ellos creían que el rey de Jesucristo iba a ser inmediato, que iba a destruir el imperio romano y que iba a gobernar él desde ese momento a través de su justicia, de su amor, de esos milagros y todo lo que se escuchaba y se miraba. Viendo esto, pasamos al punto número 4, que es la insistente afirmación de Jesús. El pueblo debía proclamarlo rey. Los últimos 2 versos, vemos que algún fariseo entre la multitud le dijeron, maestro, reprenda a tus discípulos. Querían que los callaran, pero él les contestó algo bien impactante y bien importante. Dice, os digo, si estos callaran, las piedras clamarían. Era necesario que el Señor Jesús fuese alabado. Era necesario que Él fuese proclamado rey, que se le diera alabanza como lo que es un rey soberano. La reflexión de nosotros, amados hermanos, es de que, número 1, viendo la parábola de las minas que nos dio nuestro hermano el día de ayer, en la postura del último versículo que dice, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Eres un amigo de Jesús o eres un enemigo? ¿Qué es lo que está haciendo el amigo y qué es lo que está haciendo el enemigo? Jesús había dejado una tarea importante a través de la parábola, ¿verdad? De que este dueño, este señor, debía de irse y había dejado dones y talentos a cada uno. Ahorita podemos comprender lo que el Señor se ha ido por un momento, pero a cada uno de nosotros nos ha dejado tarea, nos ha dejado dones, talentos, y tenemos una gran tarea de llevarla a cabo. No ser amigos pasivos, sino unos amigos activos, unos servidores activos, y como los apóstoles lo hicieron, ellos obedecieron y fueron a traer el pollino o el asno, y ellos lo hicieron de manera que no había duda de lo que estaban haciendo, que estaban proclamando a su maestro, el Rey soberano. También vemos que ya estando en la cúspide
Tiene un simbolismo también. El asno. Dice que en aquellos tiempos antiguos el pollino o asno era un animal noble. Se utilizaba para llevar las cargas de los hombres. Lo que es más significativo, era usado por los reyes y sus emisarios cuando entraban a una ciudad en son de paz. Así vemos cómo el Señor Jesucristo estaba entrando a Jerusalén. Dice que era un rey, se proclamaba un rey, pero también estaba entrando en son de paz. Él no llegaba con un mensaje dramático como otros reyes en un caballo, donde el rey era un conquistador, donde necesitaba pues un corcel macho para demostrar que era un rey conquistador o un hombre de guerra. Él no lo hizo así. El pollino era símbolo de paz, era símbolo de servicio, simbolizaba el carácter sagrado, porque en aquellos tiempos los reyes lo usaban también como son de paz. Así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Era necesario proclamarle? ¿Era necesario que les alabaran? Claro que sí era necesario. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera era alabado? Dios a grandes voces, dice, por todas las maravillas. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando todas las personas seguidores habían visto milagros, habían visto el milagro de que resucitó a Lázaro. Y cuántas cosas hizo, que sanó enfermos. No había duda de que él era el rey. Pero en estos tiempos, cuando todo va bien y todos decimos gloria a Dios, alabamos a Dios en la iglesia, porque reconocemos su magnificencia, reconocemos que Él es el Rey. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando llega el momento cúspide? Cuando llega el momento de la crucifixión, cuando llega el momento de gritarle, crucifíquenlo. ¿Esa multitud estaba ahí para el Señor Jesús? Así nosotros, cada uno, podemos reflexionar y ver si somos servidores fieles, que en los momentos de adversidad seguimos manteniendo esa alabanza, seguimos manteniendo esa humildad de alabar y glorificar a Dios en todo momento. A lo último, los fariseos simplemente querían que el Señor callara y que nadie hablara. Era necesario alabarlo, era necesario reconocerlo, era necesario que Él entrara de esa manera. Claro que era necesario. Pero ahora la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cómo alabamos a Dios? ¿Vamos a permitir que las piedras le alaben? ¿Vamos a permitir que las piedras hablen de su magnificencia, de su señorío, de su reinado? Toda la creación de Dios se hizo para alabarle, y claro que sí, pero a nosotros nos dio voz, a nosotros nos dijo llevar mi evangelio, y eso es la tarea que Jesús nos ha dejado. Que sea para honra y gloria de Dios este estudio, mis amados hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, sus ministerios. Que Dios bendiga sus labios para poder proclamar el Rey de Reyes. Paz a vosotros, amados hermanos. Dios les bendice.